Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es el gobierno del Espíritu. El texto bíblico se halla en la carta de Romanos, capítulo 8, versículo 14, y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijo de Dios no es el que es nacido en una cuna de creyentes, no. Hijo de Dios no es el que es bueno o el que obedece. Hijo de Dios no es el que obra bien, sino hijo de Dios es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Si uno ve a través de las Escrituras, hay hombres que obraron bien y que Dios los desaprobó. El caso de Saúl, ofreció holocausto a Dios. A su parecer de él estaba obrando bien, pero ante los ojos de Dios no estaba obrando bien, porque este hombre no se dejó guiar por Dios. Él hizo cosas independientemente de Dios. Aunque las acciones estaban dirigidas hacia Dios, no fueron las correctas. Entonces aquí Pablo está diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y está hablando Pablo de un gobierno. Y claro que Dios nos ha suministrado a nosotros su Espíritu. En el Espíritu está la vida, la naturaleza, la mente, y esta mente está en un estado de gobierno. Es Dios gobernando la vida del creyente. No pueden gobernar dos vidas al mismo tiempo. No pueden coexistir dos voluntades en el trono. Tiene que haber un solo gobierno. No es el gobierno tuyo y el gobierno de Dios. No pueden existir dos gobiernos al mismo tiempo en nuestra vida. Por eso estamos hablando del gobierno del Espíritu. Si Dios nos ha suministrado su Espíritu, es con el propósito de que el Espíritu pueda gobernar en nuestra vida. Todo creyente tiene el Espíritu de Dios porque ha reconocido a Cristo como su único Señor y Salvador. Y en este acto de creer, Dios le ha suministrado su Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que empieza a dirigir la vida del creyente. Por eso es que Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tu vida no está siendo guiada por el Espíritu de Dios, no eres hijo de Dios. Podrás expresar las emociones correctas, tus actos sinceros, llorar ante su presencia, quebrantarte, pero no ser hijo de Dios. Hijo de Dios es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Dios nos ha hecho a nosotros, los seres humanos, con espíritu, alma y cuerpo. Cada parte de este diseño de Dios cumple una función. El cuerpo nos ha sido dado para expresar la vida de Dios. El alma nos ha sido dado para ser un canal que pueda traer esta realidad del Espíritu y ser manifestado en nuestro cuerpo. Es el medio o el canal para expresar la vida de Dios en nuestro cuerpo. Y el Espíritu nos ha sido dado para contener la vida de Dios y para que éste gobierne sobre el alma y el cuerpo. Cada parte de este diseño de Dios nos está dando una información. El cuerpo siempre está dándonos una información y nos informa cuando tenemos hambre, cuando estamos cansados, cuando tenemos frío. Siempre el cuerpo está dándonos una información. El alma también nos está informando cuando estamos tristes, alegres, cuando hay temor, odio, rencor. El alma está siendo expresada. Y el Espíritu también nos está dando una información. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu
es vida y paz. Romanos 8:6. Cuando el Espíritu está gobernando en nosotros, lo que va a expresar el Espíritu es vida y paz. Siempre el Espíritu, cuando está gobernando, cuando está guiando tu vida, lo que se va a manifestar es vida y paz. Y claro, el apóstol Pablo también habla, ya en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo esto es el fruto del Espíritu. Si hay un gobierno del Espíritu, lo que va a manifestarse es el fruto del Espíritu. Con amor, gozo, paz, fe, templanza. Eso es gobierno del Espíritu. Cuando no hay este gobierno del Espíritu, no se va a manifestar estos atributos de Dios. Porque los atributos de Dios expresan su justicia, su santidad, su verdad, la luz que trae la misma presencia de Dios en nuestro espíritu. Eso es el gobierno del espíritu. Pero cuando está la ausencia del espíritu, no se van a ver manifestados la misma naturaleza de Dios. Hay un gobierno del Espíritu. Eso es lo que hay que entender a través de este mensaje, que hay un gobierno del Espíritu en nosotros. Si tú has aceptado a Cristo, ya empezó un gobierno del Espíritu. Pero el problema de la caída del hombre, porque así fue diseñado el hombre con espíritu, alma y cuerpo, y cada uno de ellos cumple una función específica. Pero con la caída del hombre en pecado, en el Edén, el espíritu se desconectó de Dios. Dios le dijo a Adán respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esta palabra morirás en el hebreo significa muerte, muerte, o sea, dos muertes. Hay una muerte física, pero hay una muerte también espiritual. Cuando está hablando de muerte espiritual, está hablando de desconectarse de Dios o separarse de Dios. Ese es el sentido bíblico que está hablando. No literalmente que hay una muerte espiritual, porque el espíritu no puede morir. Ciertamente morirás, es una separación. El hombre se desconecta de Dios, ya no hay la vida de Dios y empieza el hombre a vivir independientemente de Dios. Y a partir de ese momento, el alma asume un gobierno que no es de su competencia, porque el espíritu fue diseñado para gobernar al hombre. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestro espíritu fue diseñado para contener la vida de Dios y el espíritu pueda gobernar sobre nosotros. Pero este gobierno se pierde con la caída del hombre. Y a partir de ese momento el alma empieza a ejercer un gobierno. Y este gobierno que el alma hace, no logra el alma conectarse con el espíritu. Es imposible. Por eso la Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu. Con el alma no puedes percibir las cosas del espíritu. Y el alma no puede percibir las cosas del espíritu porque para él son locura. No puede el alma captar esta realidad espiritual como consecuencia de la caída del hombre en pecado. Claro que hay una realidad del espíritu y el alma está ejerciendo ahora el control, pero no fue diseñado para eso el alma. Cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de la mente, las emociones, la voluntad. Eso es lo característico del alma. Y el alma está ahora ejerciendo un gobierno. Este gobierno que está ejerciendo el alma es guiado más por sus sentidos naturales, por lo que ve, por lo que piensa, por lo que oye, por lo que siente.
Ese es el gobierno que está ejerciendo el alma. El alma no ve las cosas espirituales. El alma está velada a esta realidad espiritual. Es importante entender que la existencia de esta realidad espiritual y que el alma mismo no puede conectarse con esta realidad espiritual, porque esto es un acto divino donde Dios mismo se revela al hombre. Los evangelios hablan de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, un hombre que incluso hablaba acerca de Dios, enseñaba acerca de Dios, pero que no conocía la realidad del Espíritu. Por eso es que Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Habla de un nacimiento espiritual. Y le dice, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver. Y mientras no haya una experiencia del nuevo nacimiento, no va a haber un gobierno del Espíritu. Solo el Espíritu Santo ejerce un gobierno sobre la vida del creyente cuando hay un acto redentivo. Este acto redentivo tiene que ver con la vida, la obra, muerte y resurrección de Cristo. Cuando el hombre reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador, en ese momento, mediante este acto redentivo, se restaura el gobierno del Espíritu. Por eso estamos hablando lo que Juan dice en Juan 3:6, que dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios en este acto redentivo, cuando el hombre es regenerado o vuelto a nacer, Dios vuelve a habitar en el hombre, suministrando su espíritu. Y es el espíritu ahora el que está en la vida pues del creyente. El espíritu, hemos mencionado que tiene una naturaleza. Y cuando estamos hablando de naturaleza, el espíritu, pues ese es el espíritu que nos ha sido dado. Cuando el espíritu nos es suministrado, nos es dado por Dios, el espíritu tiene una naturaleza. Y cuando estamos hablando de naturaleza, estamos viendo los atributos de Dios, lo que Él es. Eso es la naturaleza. Todo hombre porta una naturaleza. Después de la caída, el hombre portó una naturaleza pecadora. Pero Cristo cuando viene resuelve esa naturaleza y lo lleva a la cruz y le da muerte a esa naturaleza pecadora. Por eso es que dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ya no hay un gobierno del pecado cuando Dios te suministra su vida, su naturaleza, y es una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza no está inclinada a hacer lo malo. Es como una oveja, si es llevado al fango, estará esta oveja en el fango cierto tiempo, incluso pisará el fango, pero como no forma parte de su naturaleza estar en ese lugar, saldrá de ahí y se limpiará. Pero si colocamos en el fango a un cerdo, el cerdo empezará ahí a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Porque eso forma parte de su naturaleza. Y Dios a nosotros nos ha suministrado su naturaleza. Nos ha dado su espíritu y en su espíritu está su naturaleza. Y esta naturaleza no está inclinada a hacer lo malo, sino a vivir en conformidad al espíritu. Es el espíritu mismo el que está en nosotros. La pregunta sería entonces, ¿por qué los hombres, aún creyentes, siguen haciendo lo malo? Porque ellos no tienen el conocimiento de que portan la naturaleza de Dios. Y para eso es importante que el alma se alinee con esta realidad espiritual. Por eso es que Pablo habla acerca de transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La palabra transformación está hablando de cambios y la renovación está hablando de sacar las creencias incorrectas y poner las creencias correctas. El alma tiene que tomar el conocimiento de esta realidad espiritual. Y en la medida que va tomando el conocimiento de esta realidad espiritual, facilitará que esta realidad espiritual sea expresada a través de nuestro cuerpo.
Es como un puente el alma, pero el alma renovada. El problema en muchos es que su alma no ha sido renovada. Tú puedes participar de una congregación y tu alma no está renovada. Puedes ser sincero delante de Dios y tu alma no está renovada. La única manera de renovar nuestra alma o nuestra mente es mediante el conocimiento de Cristo, mediante el conocimiento de la obra de Cristo. La carta de Pedro dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene que haber una medida de crecimiento en el alma. Es un día a día, un conocerlo, conocer la gracia y también conocer la obra de Cristo. El Espíritu Santo o el Espíritu en nosotros es el único que puede desplazar al alma, desplazar el gobierno del alma. ¿Y cómo desplaza el gobierno del alma? Porque el alma no fue diseñada para ejercer un gobierno. El que fue diseñado para ejercer un gobierno es el Espíritu. Pero ¿cómo desplaza al gobierno del alma? El medio para desplazar el gobierno del alma es cuando hay una revelación de la cruz. Cuando el alma empieza a mirar la cruz. El alma tiene que estar enfocada en el Espíritu, en la obra de Cristo. ¿Y por qué en la obra de Cristo? Sería la pregunta, porque dice: pero si sois guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Todo aquel que es guiado, pero para que el Espíritu nos guíe, nosotros tenemos que estar conectados con la palabra. La palabra y el Espíritu no están separados, siempre están juntos, unidos. Para que el Espíritu pueda gobernar sobre nuestra vida, tenemos que tener la palabra de Dios. El Espíritu, estamos hablando que desplaza al alma cuando hay una revelación de la cruz. El Espíritu, cuando hay una revelación de la cruz, de la obra de Cristo, el Espíritu va a empezar a sacar, a separar lo natural de lo espiritual. El Espíritu va a darnos a conocer la obra de Cristo Jesús. El Espíritu nos ha sido suministrado con ese propósito de darnos a conocer la obra de Cristo y expresar la vida de Cristo. Jesús, ejerciendo su ministerio, él dijo respecto al Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está en Juan capítulo 16, versículo 41. Jesús está hablando de la acción del Espíritu. Dice que el Espíritu lo que va a hacer es glorificarlo a Él. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Glorificar a Cristo. Por eso Jesús está diciendo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La función del Espíritu Santo hoy en día es glorificar al Hijo. No glorificar una denominación, no exaltar una religión, sino la función del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo es darnos a conocer al Hijo, a Jesucristo. La evidencia de que una persona es guiada por el Espíritu es cuando Cristo es exaltado, cuando Cristo es glorificado. Y si Cristo no está siendo glorificado, exaltado en nuestra vida, es que no hay una guía del Espíritu Santo. Y cuando no hay una guía del Espíritu Santo, lo que va a manifestarse es que este hombre o este creyente está siendo guiado por sus sentidos naturales, por su parte almática. La parte almática sigue ejerciendo un gobierno, ya no es un gobierno del Espíritu. Y tengamos en cuenta esto, que el Espíritu no responde al sentir del alma, sino a la realidad espiritual que está establecida en Cristo. No puede haber un gobierno del Espíritu si el creyente no tiene la palabra de Cristo. Si usted ve a través de las Escrituras, va a ver que las Escrituras exaltan a la persona de Cristo. Las Escrituras no están al margen de la persona de Cristo. En el Nuevo Pacto enfatiza, todo el mensaje apostólico está enfatizando la obra de Cristo. Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta expresión está hablando
de que Dios ha emitido un veredicto favorable sobre la vida del creyente. Pero este veredicto está en razón de un acto redentivo, donde Cristo en la cruz, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Al llevar el pecado de nosotros sobre el madero, Él se ofrece en sacrificio, un sacrificio vivo, santo. Él carga con nuestros pecados ahí en la cruz y es inmolado, es sacrificado. Este sacrificio quitó los pecados de los hombres. Por eso es que Pablo dice, y Él los perdonó todos los pecados. En Colosenses 2:13 dice que Él perdonó todos los pecados. Juan dice que nos lavó con su sangre nuestros pecados. Entonces Dios, a través de su sacrificio, Él quitó el pecado, los pecados de los hombres, y pagó el precio por nuestros pecados a través de su sacrificio. Y el hombre, cuando reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador, lo que ocurre es que Dios, a partir de ese momento, el hombre recibe el perdón de sus pecados y Dios le imparte una justicia que el hombre no se ha ganado, sino que esta justicia que es impartida es en mérito al sacrificio de Cristo. Y Dios nos declara justos, nos declara sin pecado, sin falta, sin mancha. Y al declararnos sin falta, sin mancha, como personas dignas, es por eso que ya Pablo empieza a escribir, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero está hablando que en Cristo Jesús, no está hablando, ahora pues ninguna condenación hay para los que viven una vida recta, no. O para aquellos que agradan a Dios, no. Sino que está hablando, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La manera de estar en Cristo Jesús es reconociéndolo a Él como tu único Señor y Salvador. Por eso es que Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso le dijo al carcelero de Filipos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es con tus fuerzas, sino esto en la acción del Espíritu de Dios obrando en tu vida. Por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es con tus fuerzas, es con su Santo Espíritu. Eso lo dice Zacarías. O cuando Pedro dice, por su llaga fuisteis sanados. ¿A dónde está mirando Pedro con esta expresión? Está mirando el sacrificio de Cristo, que por su llaga hemos recibido la salud. Siempre toda la confesión apostólica está hablando acerca de la persona de Jesús. Entonces cuando uno empieza a tomar conocimiento respecto a la obra de Cristo y todas estas creencias que vamos tomando del Evangelio, empezamos a hablar cada día estas creencias. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora pues ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús, o he sido justificado gratuitamente por su gracia. Todas estas expresiones que vamos haciéndolo, es el Espíritu Santo el que va guiándonos a esas expresiones. Si tú no tomas conocimiento realmente de la obra de Cristo, tu alma seguirá ejerciendo un gobierno sobre tu vida. Pero en la medida que tú vayas conociendo estas promesas, creyéndolas, y poniéndolas en tu boca, vas a permitir la acción del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo en tu vida. Y lo que va a manifestarse es vida y paz. Y claro que el que está cargándose con esta conciencia pecadora, yo soy pecador, eso impide el obrar del Espíritu Santo o la guía del Espíritu Santo en tu vida. Y eso va a traer culpa, condenación. Que el Evangelio nos está librando de esto, nos está diciendo, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Si tú tienes la palabra, permites la acción del Espíritu Santo en tu vida, permites el gobierno del Espíritu Santo en tu vida. Pero el Espíritu Santo no va a ejercer gobierno mientras tú no tengas la palabra de Cristo. Mientras tú desconozcas la obra de Cristo, el Espíritu Santo no viene a mejorar tu vida, no viene a mejorar tu conducta, eso entiéndelo. Hay muchos que dicen, Señor, ha cambiado mi vida.
Sí se ven evidencias de cambio en nosotros, pero el Espíritu Santo no ha venido a mejorar nuestro estilo de vida, nuestra conducta, a mejorar tu comportamiento. El Espíritu Santo vino a establecer un nuevo gobierno en nosotros, el gobierno de Cristo. La razón del por qué Dios nos ha suministrado su Espíritu es para que en nuestro espíritu tengamos comunión con Él, para que en nuestro espíritu habite Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Es vida de Cristo obrando, operando en nosotros. Nosotros somos portadores de la vida de Cristo en nuestro espíritu. Y el Espíritu también ha venido a nosotros a morar para que la vida de Cristo sea expresada a través de nosotros. Esa es la razón de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él quiere seguir ejerciendo un gobierno en nosotros. Pero este gobierno no va a ser posible si tú no tienes el conocimiento de la obra de Cristo y si no tienes la palabra de Cristo. Muchos van a las Escrituras, pero toman el conocimiento de la ley de Moisés. Pero no se trata de tener el conocimiento de la ley de Moisés, sino la palabra de Cristo. Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. O sea, la gracia y la verdad no están en la ley. La gracia y la verdad están en la persona de Cristo. Permitamos el gobierno del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo? Hemos mencionado que el Espíritu solamente desplaza al alma cuando hay una revelación de la cruz, cuando tenemos la palabra de Cristo. Porque el Espíritu usa la palabra. Amén. Lo que hace el Espíritu es usar la palabra, ejercer un gobierno con el propósito de que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Amén. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu corazón, te voy a guiar ahí en una oración en el lugar donde te encuentres. Repite conmigo, Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por haber perdonado mis pecados. Gracias por haberme impartido tu vida. Gracias por expresarme tu amor ahí en la cruz. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la impartición de tu espíritu en mi espíritu. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. Cuando Él derramó su sangre preciosa en esa obra, Dios ya nos ha dado la salud para nosotros. Lo único que tienes que hacer es tomarla. ¿Cómo lo tomo? Usando la fe, ¿no?, que Él te ha dado. Y dices, lo tomo en el nombre de Jesús. Amén. Ahí voy a mencionar cualquier problema de salud que puedas tener. Y si es uno de ellos, tómalo en el nombre de Jesús. Amén. Problemas, Señor, te entregamos los problemas de salud del hígado, riñones, pulmones, la vesícula, los páncreas. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Problemas de las funciones cerebrales, la pérdida de memoria, pérdida del habla, de la articulación del habla, de la comprensión del habla. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. Problemas en la visión, audición, si hay hipoacusia, hay pérdida de la audición, en el nombre de Jesús te declaramos sano, sana. Problemas en el sistema inmunológico, sean restaurados. Todas esas defensas en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Problemas en la próstata, te declaramos sano por la llaga de Cristo. Estás sano, completamente sano. El colesterol, los triglicéridos, sean normales en ti por la llaga de Cristo. Ahora recíbelo en el nombre de Jesús. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios por su palabra, por darnos este tiempo de conocerlo a través de ella.
Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.